Bienvenidos a Actualidad Motor. Esta semana vamos a probar el SEAT Arona para ver si se merece ser el coche más vendido de 2021. Pero esta vez no va a ser igual. En lugar de contaros qué tal nos ha ido la prueba, vais a venir con nosotros para ver qué tal se comporta en cada uno de los usos cotidianos. Ir a la compra, recoger a los niños, pequeñas escapadas por carretera y un viaje largo con maletas. Pero antes de eso, y aprovechando que estoy en un sitio tranquilo, vamos a ver cómo es el diseño del SEAT Arona. La unidad que estáis viendo es el restyling que ha salido hace poco con el acabado FR, es decir, una estética más deportiva que se nota sobre todo en el paragolpes y las entradas de aire. Lleva faros full LED de serie, que por cierto vienen desde el acabado Style, y este color de la carrocería, que es opcional, con el tono gris en el techo y el azul Saphir, unos 520 euros. Lo mismo que estas llantas de 18 pulgadas, que cuestan 468 euros. Y ya en la parte trasera tiene un spoiler de techo, pilotos LED y la nueva inscripción Arona de estilo manuscrito, que ya vimos en el León. Ahí vemos las siglas FR. Y en la zona más baja tenemos estas dos salidas de escape que, como ya es costumbre en la mayoría de las marcas, pues no son reales. Bueno, pues esto ya está. Y ahora lo que os prometimos. Vamos a probar este coche en nuestro día a día. Bueno, pues en nuestro primer día de prueba lo que vamos a hacer es ir a hacer la compra del mes. Es decir, un carro completamente lleno, a ver si el maletero del SEAT Arona es capaz de contenerlo todo. Hay que tener en cuenta que tiene una carrocería SUV y por lo tanto al ganar un poquito de altura, pues gana unos cuantos litros más por encima con respecto al Ibiza. Y ya de camino pues podemos ver una serie de características interesantes del SEAT Arona, que son primero su dirección, que es muy suave y la verdad es que da gusto conducir con él, porque al mismo tiempo es bastante precisa para ser un coche de estas características, por supuesto. Y en segundo lugar, pues la caja de cambios automática DSG, que como nos tiene acostumbrados el grupo Volkswagen, pues es muy suave al mismo tiempo que muy rápida. Pero sobre todo que permite regular muy bien lo que se avanza con el coche, lo cual es importantísimo para un coche de ciudad, porque pues a la hora de aparcar o movernos en atascos podemos movernos justo lo que queramos sin estar luchando con el freno o con el acelerador para mantener el coche bajo control, algo que puede parecer que es una cosa reservada a los coches deportivos, pero no, en realidad hay bastantes coches con caja de cambios automática que tienen ese problema. Y aquí traigo un carro bien lleno, la verdad es que los hacen cada vez más grandes. Vamos a ver si cabe todo. Pues sí, sí que ha cabido todo, incluso hay un poco de espacio arriba para guardar el abrigo y seguir con las tareas de hoy. Vamos a ello. Como tenemos una postura de conducción algo elevada y una superficie acrislada en todas direcciones muy amplia, pues la verdad es que tenemos todos los ángulos bien cubiertos en ciudad. Además, pues tenemos la ayuda de esta cámara marcha atrás, que es de gran angular, y ahora mismo estoy pudiendo hacer esta maniobra sin necesidad de mirar hacia atrás. La verdad es que en este sentido el Arona está perfectamente pensado para ciudad. Al final del día vamos a ver qué tal es el consumo de este coche en ciudad, porque la verdad es que es el motor más potente de la gama, es decir, el de 150 caballos, y bueno, pues en realidad por ahora el consumo que está haciendo es bastante elevado. Vamos a darle una oportunidad. Sobre todo porque tenemos el sistema de Start and Stop y el de desconexión de cilindros, por lo que hay veces en el que el coche, cuando no necesita mucha potencia, solo funciona con 2 cilindros para ahorrar gasolina. Es decir, tiene bastante tecnología y posiblemente sea capaz de reducir el consumo de un motor con estas capacidades.
Y ya estamos con la segunda tarea de este día, que es recoger a los niños. El SEAT Arona es un vehículo muy adecuado para esta función, porque fijaos la boca de carga que tiene. Además, con la altura que tiene, pues es más fácil hacer todas las operaciones típicas que ya sabemos los que somos padres que se pueden complicar un poquito. La silla que yo tengo pues cabe perfectamente de ancho y delante quepo yo mismo, que mido 1,86 sin ningún problema. Me voy a sentar yo en la plaza de al lado para que veáis cómo se está detrás. Pues como siempre, este asiento regulado para mí. Y bueno, pues aquí detrás me sobra un dedo aproximadamente, o sea que no voy incómodo, aunque bueno, tampoco es una locura, aunque hay que recordar que yo soy bastante alto. Lo que está claro es que en la plaza central pues no se va a ir cómodo, al menos si eres un adulto. Un niño sí puede ir bien. Este coche, si van a ir 3 personas aquí detrás, que sea un viaje corto, porque desde luego cómodos no van a ir. Pues ya llevamos conduciendo por ciudad aproximadamente un par de horas y ya sí podemos decir una aproximación del consumo real de este coche, que está en unos 8,1 litros. Eso sí, he conducido siempre con tranquilidad, pero bueno, tampoco buscando unos consumos anormalmente bajos. Por ese motivo, el motor que mejor le sienta a este coche es el 1.0 TSI de 110 caballos. También hay otro de también 1.0 pero de 95 caballos que quizás se queda ya un poquito corto, y el que pues no recomendaría, al menos por ahora, bajo ningún concepto, es el TGI de 90 caballos. Primero pues porque también se va a quedar corto, y segundo porque la situación del gas natural comprimido pues es algo incierta con lo que estamos viviendo en el terreno político y geopolítico, pues quizá no es una buena decisión. Y si estás buscando un vehículo híbrido o diésel, pues simplemente en el Arona no lo vas a encontrar, al menos por el momento. Pues bien, ya hemos probado el SEAT Arona durante el primer día y bueno, pues para el siguiente ya vamos a hacer un pequeño viaje en el que vamos a ver qué tal se comporta en carretera. Adiós. Bueno, pues ya estamos otra vez aquí. En esta ocasión vamos a usar el SEAT Arona para hacer un viaje por carretera hasta un pueblo cercano. Son unos 50 kilómetros que luego vamos a completar con varias rutas por allí, y así vamos a poder ver qué tal son sus consumos en este tipo de vía y qué tales son sus adelantamientos. Como tiene el motor de 150 caballos, pues probablemente en ese apartado estupendamente. Sin embargo, en el tema de los consumos, eso sí está en duda. Vamos a ver qué tal se comporta su sistema de desconexión de cilindros y si ahí es capaz de ahorrar algo más que en ciudad. A ver, lo primero es configurar la ruta en el navegador. Por cierto, es mi móvil conectado con Android Auto, aunque también tiene Apple CarPlay para los que tengáis iPhone. Así lo puedo ver directamente en esta pantalla de gran tamaño, que por cierto tarda casi un minuto en empezar a moverse fluido desde que arrancamos el coche. El Arona es un SUV, entonces dinámicamente pues se ve penalizado por esa mayor altura. Sin embargo, tiene la misma plataforma que el Ibiza, y además, como es un FR, tiene una suspensión un poquito más firme. El resultado es que cuando vamos por curva, como ahora mismo, pues no hay demasiado balanceo. Es un coche que dinámicamente te permite incluso pasártelo un poquito bien. Bueno, si ya tienes el motor de 150 caballos, pues mejor todavía. Pero bueno, aún así, con el de 110 caballos también uno se lo puede pasar medianamente bien. Y a pesar de eso, pues no es un coche nada incómodo. Ahora mismo voy por una de esas carreteras que han arreglado 1000 veces y que por lo tanto pues está llena de pequeños baches, y aún así el viaje está siendo bastante cómodo. A eso además ayuda que el aislamiento acústico, especialmente en la parte aerodinámica, pues es bastante bueno. Donde quizá no es tan bueno es en el aislamiento de rodadura, pero vamos, nada significativo. Y bueno, pues en definitiva es un coche estupendo para trayectos de 90 km/h o 100 km/h. Otro detalle que conviene resaltar
es que el control del aire acondicionado está fuera de la pantalla táctil. Como veis, pues tiene estas pequeñas ruletitas de toda la vida que permiten controlarlo de una forma mucho más sencilla. Eso es desde luego un punto a favor que, por ejemplo, no nos encontramos en el Seat León. Y ya que estamos en carreteras de doble sentido, pues vamos a poder probar qué tal se comporta este coche con los adelantamientos. Pero antes de eso, vamos a destacar un pequeño detalle, algo negativo, que son estos embellecedores de color gris que tiene el coche, que son un extra, que se iluminan. El problema viene con este, porque al iluminarse de noche, pues justo se refleja en el cristal, interrumpiendo la visión del retrovisor. Entonces, bueno, no es que te impida ver a través de él, pero sí que es cierto que es algo incómodo tener el aro iluminado justo ahí, ¿no? Bueno, dicho esto, ahora vamos a hacer un buen adelantamiento. Para rematar el viaje de hoy vamos a entrar en un camino, porque sé que hay gente que se compra un SUV para tener la libertad de entrar en zonas de campo de vez en cuando, y la verdad es que, bueno, después de probarlo un rato, está claro que el Seat Arona no es un coche para ese tipo de uso. Su enfoque es completamente urbano o de carretera, tanto por el tarado de su suspensión como por la altura del suelo. Bueno, pues ya hemos terminado nuestra ruta por carretera y el consumo final del Seat Arona por este tipo de vías es 5,4, lo cual pues es un consumo bastante bueno y deja ver que, bueno, la desconexión de cilindros y otros sistemas de ahorro de combustible pues funcionan bastante bien. Hay que recordar que son 150 caballos y sobre todo pues una carrocería tipo SUV. Bueno, yo creo que ya está bien por hoy. Mañana vamos a probar el Arona ya en vías más rápidas de autopista para ver qué tal se comporta a alta velocidad, si la dirección se endurece lo suficiente, qué tal son sus consumos y sobre todo, como es un coche del segmento B, si aporta una sensación de seguridad suficiente cuando conducimos en esas circunstancias. Hasta mañana. Y por fin llegamos al tercer día de prueba en el que nos vamos a ir de viaje y, por supuesto, de lo primero que hay que hablar en estas circunstancias es del maletero. Como suele ocurrir en estos coches, no tiene mucha profundidad, pero sí bastante altura. Las formas son regulares y tiene un suelo a doble altura, con una rueda de galleta y este subwoofer para el equipo de audio. Es un detalle que se pueda colocar la tapa así y coger la rueda de repuesto, por ejemplo, sin ningún tipo de incomodidad. Todo esto está muy bien, pero ahora vamos a ponerlo a prueba con el equipaje de hoy, porque por mucho que nos digan que son 400 litros, para hacernos una idea clara, lo mejor es ponerlo en práctica. Fijaos cómo esta maleta, que es de cabina de avión, cabe perfectamente de forma vertical. Pues ha cabido todo, así que venga, vamos a ponernos en marcha, que hay que probar el coche en autopista. Ya llevamos un rato circulando por autovía y las sensaciones de conducción son muy buenas. Parece que estamos en un coche de un segmento superior, del segmento C. Esto sobre todo es por el tarado de su suspensión, que a la hora de coger curvas a alta velocidad y a la insonorización aerodinámica, que a 120 sigue siendo buena, nos permite hacer un viaje de forma cómoda y agradable, aunque sea largo como el que nosotros vamos a hacer. Y en cuanto al consumo, pues llevamos una media de 6 litros, que es una cifra muy buena. La desconexión de cilindros parece que hace bien su trabajo, pero quizá contribuyen más todavía que la séptima marcha del cambio DSG pues le permite ir a 120 km por hora a unas 2.200 revoluciones por minuto. Esto lo consigue principalmente por su buena cifra de par, que son 250 Nm entre las 1.500 y las 3.500 revoluciones por minuto. Al final se trata de un motor muy capaz, que es capaz de acelerar de 0 a 100 en 8,2 segundos y de alcanzar los 210 km por hora. Y damos por terminada ya esta prueba.
El SEAT Arona ha cumplido perfectamente con todo lo que le hemos exigido, tanto en ciudad como en carretera como en autopista. Al final se trata de un coche muy completo con un diseño que ha gustado mucho, así que no nos extraña que haya sido el coche más vendido de 2021. Y si hablamos de precios, el SEAT Arona parte de los 17.800 euros, aunque un acabado recomendable es el Style Plus con el motor gasolina de 110 caballos. Viene bastante equipado y parte de los 22.780 euros, aunque hay que tener en cuenta que son precios sin ningún tipo de descuento y es mejor preguntar en los concesionarios porque SEAT suele tener descuentos muy atrayentes. Y eso ha sido todo. Si te ha gustado, por favor dale al like y suscríbete a nuestro canal y por supuesto si tienes cualquier duda o sugerencia déjala en los comentarios. ¡Hasta la próxima!